Muy buenas noches a todos, esto es Ser Sostenible, yo soy Nino Acevedo, qué bueno que están con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando sobre sostenibilidad, hacíamos una especie de introducción, hablamos de sus dimensiones, de sus alcances, de sus vínculos con nuestras vidas como seres humanos y además de eso, yo les daba una especie de clave de 3 factores que eran factores que nos iban a servir para tratar de incorporar lineamientos de sostenibilidad en nuestras vidas y de esa manera entonces poder perpetuar la vida del planeta y con ello entonces también perpetuar la vida nuestra. Pues bien, yo pienso que es propicio que esta semana ampliemos un poco sobre esta clave de 3 factores. ¿Por qué? Porque la semana pasada no tuvimos el chance de abundar por asuntos de tiempo. Ustedes saben que en televisión el tiempo es un tirano. Pues yo creo que en esta semana es bueno, es propicio que ampliemos un poco y recordemos. Hablábamos, por ejemplo, de que uno de los factores era el consumo moderado, consumo concienzudo por parte de nosotros y los recursos. Hay que aprender a ser un consumidor inteligente, un consumidor sustentable. El segundo de los factores de los que hablábamos, y no hablo de segundo en términos de orden de importancia, sino más bien en el orden en el que los mencioné la semana pasada, era la relación entre los seres humanos, relación que debe ser ética y transparente, tanto en términos sociales como en términos económicos. Ojo, y ya vamos a ver más adelante de qué manera se puede poner de manifiesto esto y cómo se puede manifestar un problema de carácter social entre personas, puede repercutir en forma económica y un problema de carácter económico en forma de un problema de carácter ambiental y así sucesivamente. Y decíamos también que el tercer factor era una actitud amigable o friendly, como se le llama hoy día, para con el medio ambiente. Siguiendo esa clave de 3 factores, nosotros decíamos, se podía, llevar una vida de carácter más sostenible y ayudarnos a nosotros mismos ayudando al mundo. De igual forma, la semana pasada yo no quise plantearles la definición de carpeta, la definición formal de sostenibilidad, porque me lo hallaba muy denso todavía, ¿no? Es un poco compleja. Yo quería primero plantearles los conceptos, de manera tal que se pueda entender esto de la mejor forma, de la forma más liviana, más ligera, y yo pienso que nos dio muchos resultados. Según el feedback que hemos tenido, ¿no? Los comentarios, pienso que se entendió muy bien lo que estábamos diciendo y eso es lo importante porque tenemos que aprender a dominar estos conceptos. ¿Cuál es la definición formal de sostenibilidad? Dice, es el proceso a través del cual las actuales generaciones pueden satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las próximas generaciones para satisfacer las suyas. Un poquito difícil, ¿no? Complicado. Pero yo les resumo diciendo, es lograr o tratar de lograr a través del comportamiento adecuado o de un comportamiento adecuado que los recursos que usamos hoy día para vivir puedan servirnos hoy, pero puedan estar también disponibles mañana. ¿Para quién? Para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los hijos de nuestros nietos, y así sucesivamente de generación en generación. Ese es el verdadero espíritu de la sostenibilidad. Es la verdadera ciencia de la consecución del bien común, la sostenibilidad. Mirar hacia el futuro, ver que lo que estemos usando hoy pueda servir también mañana. Porque los científicos se han dado cuenta que de un tiempo a esta parte, la manera en la que estamos comportándonos, la manera en la que estamos consumiendo, llegará el momento en que ya no habrá. Por ejemplo, la forma en la que estamos consumiendo el agua,
llegará el momento de aquí a unos años, no tantos, no muchos, en que no habrá agua. Y entonces nos estaremos matando por agua, como nos matamos hoy día por dinero. ¿No sabe usted que se mata a la gente por dinero? Todo el mundo lo sabe. Pues así mismo se estará matando a la gente, pero por agua. Porque el agua es un recurso mucho más valioso que el dinero. Ay, Nino, ¿cómo así? Sí, el agua es un recurso más valioso que el dinero porque el agua es vida. Sin agua usted no puede vivir. Hay un montón de gente que vive sin dinero, pero sin agua nadie puede vivir. Vamos a una pausa de publicidad y regresamos en breve. No le cambien, venimos ya. Ser Sostenible con Nino Acevedo. Estamos de vuelta. Recuerden que pueden comunicarse conmigo a mi Twitter, que es @NinoAcevedoTV. Y allí pues me pueden enviar cualquier pregunta y yo con muchísimo gusto les puedo responder, si está dentro de mis posibilidades, por supuesto. Bien, hablábamos del consumo que tiene que ser moderado, consumo que tiene que ser concienzudo. ¿Cuál es el consumidor? Digamos, el consumidor inteligente. ¿Cómo identificar al consumidor inteligente? Son muchos los factores que inciden. Digamos, el consumidor inteligente es aquel que sabe identificar aquellos productos y servicios que le hacen menos daño tanto a la sociedad como al medio ambiente. Y por allí hay muchos productos que se les llama productos eco-friendly o eco-amigables, que tienen incluso las etiquetas impresas y dice eco-amigable. Esos productos, hay muchísimos rubros y categorías, esos productos usted los identifica y adquiere esos productos porque se supone que son productos que bajo su manufactura tienen una huella ecológica, una huella de carbono mucho menor que los productos convencionales. ¿Y qué es la huella de carbono? Ok, trataré de explicarlo de la manera más simple. La huella de carbono es el rastro de contaminación que deja un producto, un individuo, una organización o un evento al desarrollar su actividad o al ser manufacturado. Se mide en emisiones de CO2, de dióxido de carbono, y por eso se le llama huella de carbono. Y el CO2 o dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como usted le quiera llamar, es un gas de efecto invernadero que le hace daño a la atmósfera, le hace daño al planeta porque genera ese efecto, ¿no?, que se le llama efecto invernadero, lo que desencadena entonces el calentamiento global, que es otro fenómeno. ¿Y para qué les cuento? Porque haría falta otro programa, otro segmento para explicarle toda esa dinámica del calentamiento global y las consecuencias funestas de ello. Pero recordar que en el consumo y el consumidor inteligente busca esos productos que dicen eco-friendly, ¿no?, eco-amigables. En España yo pude ver góndolas en supermercados, espacios completos dedicados a esos productos, y es interesante. Nosotros todavía no tenemos esa cultura, pero lo importante es que comencemos a crearla, ¿no? Y para eso está este espacio, Ser Sostenible. Otra de las características del consumidor inteligente es que trata de llevar a cabo sus actividades consumiendo la menor cantidad de agua y la menor cantidad de energía que se pueda. Yo les hablaba en el segmento anterior de la escasez de agua que hay a nivel mundial, y la semana pasada les decía que a pesar de que el planeta está cubierto en un 70% por agua, apenas el 3 o 4% de esa agua es potable. Entonces hay que cuidarla, hay que conservarla. Usted, por ejemplo, cuando se va a cepillar los dientes, no deje la llave abierta. Usted moja el cepillo, le pone la crema dental, moja el cepillo, cierra la llave, se cepilla los dientes o lo que sea, coja un vaso, llena un vaso de agua y enjuáguese la boca. No deje la llave abierta. Al igual que cuando está lavando, al igual que cuando está fregando o lo que sea. Tenemos que aprender a ser consumidores
inteligentes. De igual forma, el consumidor inteligente consume los productos locales. ¿Por qué? Porque un mango que viene de Hawái se supone que tiene detrás una dinámica que implica consumo de combustibles, consumo de preservantes para que no se dañe en el camino, y su huella ecológica, su huella de carbono es mucho mayor que un mango que es producido localmente. ¿Se entiende cuál es la dinámica? Yo espero que sí. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, de el segundo factor del que hablamos, que es el factor en el que los individuos, los seres humanos deben llevarse bien, yo les tengo un ejemplo. Si yo trabajo en este canal y el canal me tiene asignado un vaso para yo tomar agua, pero ese vaso también lo tiene asignado mi director de piso, Félix, que está acá conmigo, y yo por una actitud, digamos, negligente de mi parte, no me importa, lo dejo en el borde de una mesa y el vaso se cae y se rompe. ¿Qué pasa? Bueno, hay un problema económico que se generó allí. ¿Por qué? Porque hay que buscar un presupuesto que a lo mejor no está disponible para reemplazar ese vaso. Pero además, si Félix se da cuenta que como consecuencia de una actitud negligente mía fue que se rompió el vaso, entonces él de manera consciente o inconsciente va a crear una animadversión hacia mí. ¿Y qué ocurre cuando dos personas que trabajan juntas se tienen una animadversión? Pues que los niveles de productividad de ambos bajan. ¿Y qué ocurre cuando los niveles de productividad de los empleados de una empresa bajan? Pues que los niveles de rentabilidad de la empresa bajan. Entonces hay un problema económico peor allí. ¿Por qué? Por una actitud negligente mía. Pero además hay un problema ecológico, un problema ambiental. ¿Por qué? Porque ese vaso que se rompió tiene que ser reemplazado. Y todo producto, o sea, cada vez que se rompe un vaso, hay que fabricar otro. Porque es un vaso que yo voy a comprar, que yo voy a reemplazar. Entonces, eso significa que hay una industria que tiene que extraer materia prima para fabricar el vidrio. ¿De dónde viene esa materia prima? De las entrañas de la tierra. Fabricar el vidrio, pero esa industria probablemente tiene una chimenea que está emanando gases de efecto invernadero al medio ambiente, a la atmósfera. ¿Pero qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es, primero habría que explicar lo que es un invernadero. Un invernadero es una especie de espacio cerrado, con un techo, me parece que es de cristal, donde se producen cultivos, en agricultura, cultivos, bajo un esquema climático controlado, ¿verdad? Allí dentro penetran los rayos del sol y cuando se irradian, como que no se diseminan de la manera habitual, sino que se queda la energía aprisionada y eso allá adentro se calienta. Eso es un invernadero. Pues ese mismo efecto se crea en el planeta, solo que en lugar de tener un techo de vidrio, nosotros tenemos una capa de gases que están de manera natural en la atmósfera. El dióxido de carbono es uno, que no es el más peligroso, pero sí es el más, digamos, el más común. Está el vapor de agua, está el metano, hay varios gases de efecto invernadero. Pero ¿qué pasa? Que como consecuencia de la actitud adversa del hombre, de la actividad humana, entonces esa capa se ha vuelto mucho más densa, se ha espesado la capa. Entonces se provoca ese efecto invernadero, se calienta el planeta, produce ese efecto al que todo el mundo ha oído, ¿no? El calentamiento global, y entonces una serie de sucesos que desencadenan fenómenos atmosféricos, que desencadenan desequilibrio en la biodiversidad y muchísimos otros problemas más. Bueno, el tiempo se nos ha ido, el tiempo, ya decía yo en principio que es un tirano, pero qué bueno, como siempre me la he pasado muy bien. Les doy las gracias a ustedes por la gentileza de su atención y si Dios quiere estaremos juntos de nuevo el próximo miércoles. Muchísimas gracias y hasta luego.